Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. La generación de basura durante la ejecución de nuestros procesos es algo que también ha sido objeto de control por parte de la norma 251. El correcto manejo de los residuos ayuda a prevenir vectores de contaminación, así como fuentes de proliferación de plaga. Ahora bien, la norma establece solo 3 requisitos que en apariencia son muy básicos y fáciles de cumplir. Pero, como ya lo hemos visto en otros programas de nuestro canal, nada es lo que aparenta, ya que nuevamente las diferencias en las dinámicas de las cocinas, así como su diseño tan heterogéneo, hacen de la recolección y manejo de basura, en ocasiones, un reto. En nuestra serie Normas, seguimos avanzando en la revisión de la norma 251, ahora con el tema Manejo de Residuos, y en este episodio hablaremos acerca de cómo cumplir con estos 3 requisitos básicos: el almacenamiento de los residuos, el retiro de los residuos de las áreas de operación y los recipientes para los residuos. Como siempre, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, te extenderemos la invitación para que escuches este capítulo y lo comentes con nosotros a través de nuestros medios de comunicación, esperando siempre que nuestro contenido sea de tu interés y pueda ofrecerte un complemento a tus conocimientos en la ejecución de tus funciones diarias. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, hoy te gané. Sí. ¿Cómo has estado ahora? ¿Bien? Yo muy bien, aquí ya con frío. ¿Y tú? Sí, con algo de frío, pero todavía tolerable, ¿no? Yo la verdad ya estaba esperando estos fríos que indican Híjole, que se acerca el fin de año. yo te diría acá hace más frío, pero no es cierto. Ya también en Ciudad de Mm, México se vuelve frío, frío, pero bueno, sí, no. lo bueno Bueno, es que se quitó el calor. Eso es lo eso, importante. claro. Muy Bueno, bien, Juan, vamos a pues tocar el tema, como bien se mencionó en el intro, vamos a hablar de manejo de residuos. Nos estamos apegando obviamente a los requerimientos de la norma 251 porque este episodio forma parte de la lista de episodios de la norma 251. ¿Ok? así es. Y pues si nos vamos a ir requisito a requisitos, son muy pocos requisitos en realidad los que marcan para este punto de manejo de residuos, pero sí hemos tenido una serie de vivencias, experiencias, dudas que se crean durante ya sea las inspecciones o el proceso de implementación entre tipos de botes, que si tapas, no tapas, que si tapas que son medias tapas y a veces no tapas, Así. la gestión o administración de sitios donde se resguarda la basura cuando los compartes y demás, ¿no? Pues vamos a darle, Juanito. Claro, de una vez y con todo. Al fin, el material aparentemente es sencillo, aunque por desgracia siempre terminamos haciéndolo más vasto. Entonces, yo sugiero que partamos del primer punto, ¿no? Ujú. Se deben de implementar medidas periódicas para el manejo de residuos. Y cuando hablamos de implementar medidas, pues la primera y la más básica es la segregación. Entonces, cuando hablamos de temas de segregación, sí nos referimos a cómo identificar el tipo de residuo, separarlo y por lo menos en lo que respecta a cocinas, siempre manejamos 2, que es orgánico e inorgánico. De Mm, ahí no salimos mucho, ¿no? Y de hecho es la manera más sencilla y práctica de poderlo separar. claro. No obstante, sí hay que reconocer que hay mayor cantidad o formas de segregación, porque Ujú. ya la basura se ha vuelto algo complejo, ¿no? El tipo de materiales que podemos encontrar se vuelve más complejo. No voy a meterme mucho en ese punto. Yo sugiero que después detallemos un poquito más, como lo vamos a decir al final, la parte de la gestión de los residuos a nivel federal, y vamos a ver que incluso hay Estatales. reglamentos y leyes estatales o locales que lo hace todavía más complejo. Pero Justamente. de entrada, tenemos que segregar entre orgánico e inorgánico. Y para eso vamos a entender que el orgánico van a ser todos esos residuos del alimento que bien no se integran al platillo o bien
que fueron dejados por los comensales. Mm. Y nos referimos tal cual a cáscaras, hueso, pulpa, piel, y residuos de alimentos en general. Y que del inorgánico, pues nos referimos a lo obvio, ¿no? Material desechable de plástico, papel, unicel, etcétera, y que entre estos van a encontrarse bolsitas de plástico, servilletas, vasos térmicos, todo ese tipo de material, así como otros que se utilizan durante la manipulación, como serían guantes desechables, láminas de aluminio, película plástica, ya sabemos, ¿no? Las típicas marcas. Entonces, este material, sí, las típicas marcas. Y todo eso pues, es lo que se va a ir segregando en contenedores, ¿no? Hasta aquí yo creo que no hay mayor comentario, no hay mayor enigma, ¿no? No, de hecho no, nada más ahí yo agregaría un tema y creo que son de los temas que son los que mencionaba al inicio, siempre generan dudas y eh, desacuerdos más que dudas. A mí me ha tocado ver lugares donde, por un lado, el bote que la tapa tiene un gran hoyo al centro, o sea, en realidad la tapa nunca va a Ah, estar ya veo. bien tapada. Ajá. A veces se considera como si no tuviera tapa, pero también hay que pensar en que esas tapaderas fueron diseñadas así porque hay lugares o mesas de trabajo que tienen ese mismo hoyo para que Ujú. tú puedas ir echando tu residuo orgánico, por ejemplo, las mesas de trabajo de coctelería, de frutas y demás, donde están Descontinuo. picando verdura, justamente estás desechando todo el residuo orgánico y lo estás echando a ese bote, ¿no? Pero muchas veces a mí sí me tocó escuchar que me decían, es que quien me inspeccionó me dice que está mal, que debe ser una tapa cerrada si no lo estás utilizando, ¿no? Y así de, Ajá, sí, pues sí, sí genera ahí desconcierto. Y las otras claro. que llegué a ver y te platicaba son, híjole, a mí sí se me hace como, ese se me hace que no cumple. Pero a ver, quiero escuchar tu comentario. Son como unas soportes metálicos, como si fueran de varilla, tal vez no eran de varilla tal cual, sino pudieron haber sido de varillas de acero inoxidable. Pero eran varillas, y se cuenta que era como una cesta de básquetbol, y lo único en esa parte redonda colocaban la bolsa La de bolsa. basura, justamente, y Mm, obviamente también era para lugares como estos que te menciono, donde el desecho es constante, es algo continuo, están picando y están sacando residuo orgánico y en cuanto terminan la operación cierran bolsa y sacan bolsa a zonas de basura generales. No sé, ¿tú qué opinas de esos tipos de botes? bueno, Bueno, para uno sí es eso bote y el primero, otro ni bote es. ándale, ¿no? Mira, para eso primero dejemos claro que tenemos que segregar la basura, eso ya Ujú, quedó atrás, ¿no? ujú, El ujú. siguiente paso es, incluso antes del modelo, tenemos que considerar la cantidad de botes. Debo tener botes suficientes en mis espacios de trabajo para recuperar los residuos, Ujú, que ese también llega a ser un tema por espacio o por disposición o por medidas ujú. llegan a definir en el número de cantidad de botes. Y sí hay diferentes actividades en una cocina que van a requerir contar con un bote. Tú ya decías uno, ¿no? La parte de cocina fría, donde estoy procesando, o de coctelería, donde también puedo procesar una cantidad constante de residuos. Otras va a ser el área de lavado de la loza o de los utensilios, Ujú, conocida donde como estamos. cochambre, Ujú, pero también la cocina caliente lo va a requerir, y probablemente también, aunque en menor cantidad, un área de recepción de materia prima. Entonces, vamos a ver que va a haber una necesidad de tener contenedores suficientes para contener la basura, los residuos, y que dependiendo de la actividad de cada área, voy a generar más o menos residuos de un tipo o del otro. Ahora bien, ya pasando directo al tema que tú comentas, vamos a encontrar una gran cantidad de botes de basura, y por tanto, algunos van a ser aptos y otros no. ¿Por qué? Va a haber una constante en cuestión de requisitos que debemos cumplir, y es, si no lo uso, el bote tapado. Y obvio, esto es lo que a veces genera la disyuntiva de lo que tú hablas. ujú. Vamos a encontrar botes con tapa oscilante. Vamos a encontrar botes de pedal, tanto pequeños como grandes. ¿Para qué? Para abrir y tapar y aventar el residuo.
Vamos a encontrar otros que simplemente es un bote ordinario de 100 litros de capacidad con una tapa encima, que es el más socorrido, pero que obviamente tiene el inconveniente de que por un lado debes tocar tú la tapa con las manos para abrirla y dos, tienes que estarla tapando y destapando cada vez que tiene el uso. Hay modelos de botes cuya tapa tiene un agujero al centro, exprofeso, para que tú tires tu basura. Y que esa ha sido como que la salva para que unos digan, es que está tapado, pero tiene su hoyito para que yo eche la basura. Sí, pero también no puedo estar utilizando todo ese tipo de botes para la misma actividad en cualquier punto, porque hay momentos en los que yo sí tengo que dejar bien tapada la basura. Entonces, ¿puedo yo recurrir a esos botes? Sí, pero tengo que identificar en qué área y para qué uso. Si en verdad va a ser continuo, adelante. Pero si no, es mera comodidad y no está justificado. Oye, Ahora, es que es que quiero llegar a un punto, ok, el de la tapa cerrada, no sé si sea ese, el de la tapa que es normal y que ajá. como vieron ese modelo del que te estoy platicando, que tiene un agujero al centro, ellos le improvisan el agujero y se lo cortan hasta con Ay. cuchillo. Sí, entonces, esos también existen, esos existen por desgracia mucho, o sea, lo único que hacen es echar a perder la tapa. Ujú, Y luego tiene una circunferencia, ese hoyo, pues ellos para más comodidad lo hacen más grande, entonces más que una tapa es un aro. Y tú dices, ujú. eso para qué, ¿no? Eso que ya no funciona. Esos son el tipo de vicios que uno se llega a encontrar cuando quieren transformar una tapa para no estarla tocando, no estarla abriendo por comodidad y seguir tirando ahí todos sus residuos. Ahora, me intriga ese que comentas. Es un aro de metal el que me dices, ¿no? Sí, como los que Y ves en los que meto encuentras la en el bolsa en el parque, aro y el borde lo fijo al aro. justamente. Eso se ve en un parque, en unas áreas verdes, y es una forma de tener un contenedor para basura. Pero en una cocina, Y lo yo le llegas veo y dos cocinas. problemas. Yo lo veo, nunca lo he visto, pero yo le veo dos inconvenientes. El primero es, siempre está descubierto. Y dependiendo del tipo de residuo que yo voy a usar o a tirar en esa bolsa, pues puedo estar generando también mal olor y eso es un atrayente para moscas. Híjole, Ahora, yo le veo hay otra. otra, hay A otra, ver, a ver si es la el misma. tipo de residuo, y es que tenemos que tocar ese tema porque es Ah, importante. Cuando tú acumulas residuo inorgánico, este tiende a ocupar mucho espacio y dejar espacios vacíos o intersticios, de tal manera que tú tienes que presionar o compactar la basura para seguir echando más, ujú. porque si no, pues desperdicias espacio y tu bolsa hasta la cargas con una mano porque no pesa nada y necesitas seguir tirando más basura. Pero si hablamos de un residuo orgánico, este tiende a compactarse solito, ajá, por el peso. Si yo pongo una bolsa en un aro y voy tirando allí residuo orgánico, de entrada se va a zafar del aro. Y si no, se va a desfundar por el peso y toda la basura se va a regar en el área, en el piso. Entonces, yo no lo veo nada práctico el tener una bolsa en un aro. Fíjate que la otra que yo veo son, digo, tú pusiste casi el mismo ejemplo del que voy a hablar, pero más dramático. No, el mío es como, ¿qué tal si se hace una pequeña perforación? El bote de alguna forma sirve para contener de los derrames. Si se rompe la bolsa, digo, no hablo que se caiga y se rompa enormemente, bueno, se rompa por completo y salga así todo volando, ¿no? Sino que exista una Ujú. pequeña rajadura, una pequeña abertura en esa bolsa y empiece a haber un derrame, ¿no? Ahí constante, y más cuando estamos hablando de basuras de materia orgánica, que va Así a es. existir esos derrames de líquidos. Entonces, el bote de alguna forma, pues funciona para contener en caso de que se rompa la bolsa, ¿no? De que tenga ahí una rajadura. Ujú. Sí, yo tampoco los veo como una buena idea. Acá lo veían como algo que era por uso inmediato de estar sacando las bolsas constantemente, pero tampoco se me hace como operativamente práctico, ¿no? No, no. Pero bueno, ellos habían implementado como sus medidas para evitarse el tema de los botes y que las tapas y que veo más fácil lo de ¿Cómo poner la sufren con eso, tapa eh? con el bote. Y ¿Cómo sufren con eso? la otra que he visto que no sé qué tan dramático lo veas tú, en el sentido de, ¿has visto esos botes que tienen como un patín?
O sea, lo suben arriba de un patín y lo andan trayendo de un lado a otro. O sea, es un bote con rueditas. Ajá. ¿Tú qué también ves el hecho de que estos botes anden migrando de una zona a otra? O sea, No, hay mira, lugares chiquitos que obviamente dices, pues es un rectángulo en el cual pues el bote de repente sí lo necesitas en una esquina y a veces en otro porque no tengo espacio para poner más botes, ¿no? Obviamente teniendo orgánica e inorgánica, pero me ha tocado ver lugares más ujú. grandes en los cuales el bote sí se lo migran de un área a otra y cuando dices, ¿por qué ese bote anda de vacaciones aquí en mitad de producción, no? Mm, Sí, sí. Mira, eso es muy interesante porque el hecho de tener un bote con rueditas tiene el propósito de facilitarte el desplazamiento de toda la basura. El ujú, problema es que si lo ubicas en el fondo de tu cocina y tienes que atravesar toda la cocina para sacar la basura, pues entonces estás acarreando un contaminante por todas las áreas. Y eso es algo que tú tienes que definir desde un principio. Sí hay cocinas que, por ejemplo, hasta el fondo está el área de lavado y ahí pues tú vas a hacer un escamoche. ujú, Ahora, como es donde te llegan todas las cacerolas, todas las ollas, sí vas a generar una gran cantidad de residuos por recuperación al momento del escamoche. Entonces tú debes de tomar medidas porque probablemente la única línea de salida de toda la basura, sí o sí es atravesar la cocina. No hay opción. ujú. ¿No? Entonces, eso ya de antemano nos genera un problema. Dos, ahí lo que tenemos que hacer es jugar con la capacidad. Siempre hay que recordar que como la basura orgánica se compacta, se vuelve muy pesada. Entonces, tú no te vas a esperar hasta que el bote se satura o se llena, A sus porque tres ya no cuartas la vas a partes, poder ¿no? mover. Ujú. De hecho, en la orgánica hemos observado que es recomendable que ni siquiera llegue a tres cuartas partes, ¿eh? Que se quede a la mitad o un Ujú. 60%, porque pesa mucho. Sí, claro. Ahora, y todavía no estoy entrando en detalles de cómo manejar ese residuo orgánico, pero lo que sí es, si nada más llega a la mitad del contenedor, cierro la bolsa, tapo el contenedor, a lo mejor puedo yo atravesar el área. Y una medida, digamos, de mitigar problemas sería darle una aspersión general al contenedor para luego ya sacarlo y atravesar las áreas. Pero debo yo de considerar incluso el hecho de que voy a atravesar mi cocina para sacar la basura. Ahora, estos botes son más cómodos si los tenemos al final porque ellos pueden recibir las bolsas de botes de la basura de otras áreas de la cocina y esto es más fácil de transportar para que se lleve a un depósito general o sea entregado al servicio municipal para que se vaya a la basura. O sea, no es malo, pero insisto, son como los botes con tapa o con orificio de fábrica. Ujú, ujú. Es una herramienta, pero yo tengo que definir dónde la puedo usar o cómo la puedo usar sin generarme yo solito más problemas, Sí, sin andarlo ¿no? trayendo ahí de bote de vacaciones, ¿no? Porque a veces te digo que a mí sí me toca ver que, o sea, están en operación, el bote está en uso, no es porque vayan a sacar la basura, sino como que, préstame tu bote para sacar mi residuo de la mesa fría, ¿no? Y el bote es de escamoche, y es cuando dices, ¿por qué ese Ujú. bote anda viajando de un lado a otro? Eh, Ahora bien, ajá, dime. La otra que te iba a decir es, no sé qué tanto sea así. A mí obviamente cuando me ha tocado hacer inspecciones, pues te tocan días ligeros, no tan complicados en operación, esa es la realidad. Procuran programar las inspecciones en el día más tranquilo o de los días más tranquilos que tengan. Eh, pero yo creo que la programación también es una buena medida. No estás sacando basura todo el tiempo. Entonces, el No, programar tu basura cuando hay cortes, por ejemplo, hay cambios de turno, entonces de alguna forma la gente se detiene, aunque muchas veces el cambiar de turno implica que, bueno, sí, pero alguien todavía está haciendo previas del siguiente. Entonces, la operación sigue, ¿no? No es que se pare por claro, completo la cocina. Pero hoy tal vez si es un lugar que tiene un solo turno, solo se va a dar la comida, bueno, entonces espérate a que termines el servicio o que termine la operación en la cocina y ahora sí dedícate a limpiar y dedícate a sacar todo tu residuo y no estás sacando todo mientras la gente exacto, sigue cocinando, ¿no? exacto. Mira, aquí te voy a comentar rapidísimo tres puntos. Es mi analogía siempre del perro ovejero y el coyote.
¿no? Ujú. Tú ves el día programado y tranquilo. Tú es el único día que ves porque eres la auditora. Yo no, Pues yo tú ves voy todos, tú ves. cualquier día. Yo voy, incluso cuando, como decimos vulgarmente, están bien camotes, ¿no? Ujú, Cuando se les juntó el trabajo y cuando están vueltos locos. Yo sí veo esos días caóticos. ujú, Esa es una, ¿no? Entonces, luego te explico por qué le llamo yo mi analogía con el coyote y el perro ovejero. ok. Pero bueno, el punto es, yo sí veo los días que tú no ves y Ujú, cuando los veo pues, es horrible, ¿no? Pero bueno, dos, tú dices, bueno, van a haber horas o días en los que genero más o menos residuo. La verdad, esos días no existen. Todos los días generan un montón ya cada rato. Eso es una no, realidad. pero Lo me que sí refiero puedes hacer, a que no es como que todo el día estés generando residuos. Si tienes horas de preparación, en esas horas de preparación es híjoles, cuando generas el residuo. Ahora, no mira, creo que cuando estés sí sirviendo y estás no. generando O sea, la misma cantidad de sí residuos. hay, digamos que hay horas en las que bajan, hay Ujú, horas, ¿no? Como en el servicio, pero ujú, depende de la naturaleza del establecimiento. Yo he visto cocinas donde se ven bien chistosos porque trabajan como muéganos. Todos juntos se van a cocinar, ujú. todos Te juntos van a servir. montan, todos juntos dan el servicio, Ajá, todos juntos van y lavan la loza, y luego todos juntos van y hacen previas. Entonces, se van desplazando. La ajá. cocina se ve abandonada, pero todos los muéganos van juntos al mismo lugar. Pa, 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 pa. Entonces, en cada fase pueden o no generar residuos. Y obvio, van a haber áreas donde va a disminuir a cero el trabajo y a cero el residuo, porque los muéganos están trabajando en otro lugar. Digo, lo digo de esa forma no ofensiva, ¿no? Lo de los muéganos. Pero el punto es que así trabajan. Hay Ujú, otras cocinas que no. Hay cocinas que no les gusta hacer preelaboraciones, prefieren dar todo fresco y al momento. Muy bien, ¿no? Ellos, en las primeras horas del día y antes de que arranque su servicio, que generalmente solo es comida, generan un montón de basura. ujú, Y ellos mismos se fijan una hora límite. A partir de este momento, la basura no puede salir. Entonces, se apuran, procesan todo, generan toda la basura que se va a generar por su proceso e inmediatamente la sacan, regresan, lavan el bote, lo embolsan y lo disponen para lo que surja en el servicio, ujú, porque a la hora del servicio tienen prohibido sacar la basura. ujú. Y sí se programan, como bien mencionas, y sí hay momentos. Ahora, hay cocinas grandes donde puede estar el servicio Y que todo es trabajando. continuo, ¿no? Ahí no hay como tanta Exacto, ahí manera es de programar. continuo. Ujú, Exacto, ahí el servicio es continuo y continuamente generas, pero en un servicio de estas características puede ser que el volumen de residuos no sea tan alto, sea constante pero bajo. Entonces va a variar, varía muchísimo. O puedes tener una cocina gigante, una cocina industrial, donde das de 2.000 a 4.000 servicios diarios y donde ahí sí, el volumen de residuo es muy alto, puede ser constante, pero por turno suele cambiar. Eso también puede suceder, que cambie según el turno, y que de tal sabes manera que el qué, turno nocturno no te va a generar tanto. hay, Pero, insisto, perdón rápido, depende de las características de cada establecimiento, que lo puedas hacer o no. justamente, ahí se me vino a la mente que creo que es lo que ya mencionaste al inicio, el diseño de la planta o el diseño de la cocina. Hace poco me tocó ver una cocina, es una cocina comisariatos, es una cocina de preparación, ahí no hay servicio, todo sale Ajá, para la venta en otro lado, ¿no? Pero el diseño de las instalaciones está enfocado en cuartos de trabajo por tipos de productos y esos cuartos de ok, trabajo están conectados por pasillos. Y en esos pasillos obviamente es donde se da la comunicación de personas, la comunicación de residuos, la comunicación de materias primas. Entonces, de alguna forma eso también los beneficia, porque ahí no existe como esa contaminación cruzada de que el residuo de del tipo tablajería de está residuo, pasando por producción o por sea, verduras producto o frutas. caliente, ¿no? O O también, sea, exacto, cocciones, o sea, no está pasando de crudo a algo que ya está cocinándose y que, no sé, puedas tener un derrame y ahí te quede tu sanguaza, ¿no? Sino que exacto. nunca va a pasar por ahí porque no existe esa conexión. Todos los cuartos de trabajo están segregados, que se conectan todas hacia a un pasillo donde ahora sí va a pasar el personal, residuos y demás, ¿no? Pero
sí tiene mucho que ver con el diseño de las instalaciones. Es correcto. Aquí yo haría un paréntesis y como últimamente he estado haciendo, ahora que tenemos una gama de programas, de episodios, los remito al programa de diseño de cocinas, que es parte de la norma 251, también de esta De los misma serie. primeritos. Ahora, retomamos. Tienes que decir, Hablando del por diseño, acá aparecerá una liga. ajá, o por acá, o Está por por donde lo acá. pongas después, y ya dejo de hacerle así porque me veo raro. Ahora, sigamos. Hablando de diseño, ahí te tengo otro detalle con contenedores. Hay lugares cuyas mesas de trabajo en un extremo ya tienen un agujero Ujú, ujú. para que abajo tú Como tu metas un bote. bote en una base con rueditas, Ujú. ¿no? Y allí yo recuerdo que alguna vez lo comentamos porque dijimos, bueno, ¿califica como una tapa o no? ¿Sí te acuerdas? Ya tiene No, no, años que no lo me acuerdo, pero comentamos. lo comentamos ahorita. Lo comentamos ahorita, porque ¿cuál fue el argumento? El argumento es, el orificio no es muy grande, es como de unos 15, 20 centímetros de diámetro, y abajo descansa un bote, un contenedor de hasta 100 litros de capacidad. Y esto lo puedes observar en área de preparación de cocina fría o en un área de lavado de loza de cocina industrial. Y sí, las mesas de antemano ya están fabricadas con ese agujerito para que abajo pongan su bote. Y eso facilita lo que es la recuperación de residuos. Allí la duda del establecimiento era si eso lo califican como un como una tap, como si estuviera tapado o no. Es que el criterio siempre va a estar enfocado a lo tienes ahí mientras estás operando, no hay conflicto, porque estás operando y lo estás utilizando, en realidad lo estás utilizando, estás echando tu residuo, así conforme me imagino a la gente pelando sus melones, conforme estás pelando tu melón, estás echando tu residuo, ¿no? Obviamente, si tú dejas ahí sucio, si dejaste de trabajar en esa zona y dejaste el bote de basura con todos los residuos de lo que trabajaste en la mañana, pues obviamente sí vas a tener implicaciones, porque ahí vas a tener todas tus mosquitas volando alrededor, porque ahí está lo dulce de todo lo bueno, la materia orgánica que va a ser un atrayente a esas plagas, ¿no? Entonces, yo creo que sí depende el criterio, no podemos ser Mm, tan cerrados y decir, no, porque no tiene una tapa, no cumple, pues si lo están utilizando, ¿cómo va a tener una tapa, no? O sea, ¿por qué lo tendrías tapado si lo claro. están utilizando? Pero si no lo estás utilizando, si esa Ujú. zona ya quedó supongamos, como tú dices, los mueganitos ya se fueron al servicio y esa zona ya se quedó justamente Sola. sola, como por qué debería existir ese bote a expensas de que Ya llegue lo la plaga. tengo. Ujú. O sea que aquí la recomendación es, lo tienes, úsalo, pero termina tu actividad, cierra la bolsa y lleva el Y es contenedor que para que sí en el depósito debería, federal o algo, para no dejar el atrayente. y debería de ser así, ¿no? Cuando estás trabajando en ese tipo de Ujú. lugares, las mesas de trabajo, obviamente también se escurre todos esos líquidos con azúcares y demás de las frutas. Yo me enfoco mucho en las frutas, ¿no? Y obviamente lo limpias cuando terminas de trabajar, no se queda sucio, ¿no? No se queda ahí a expensas de, ay, hasta Exacto. que llegue mi hora de lavado, que es una hora antes de irme, pues, si no, ibas Ujú. a tener No, todo el mosquero. va a variar. Cuando hablas de un área de cocina fría, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú, Sí ujú, van a hacer una limpieza incluso en cada cambio de preparación. Ujú. ujú, ujú. O cuando ya hay mucho líquido. ¿Por qué? Porque evitan que también esto les afecte en sus productos terminados. Si están cortando melón y sandía y luego tienen que migrar a fresas o ya a montar un plato de ensalada, tienen que limpiar la mesa. Claro. Pero yo lo pensé más en un área de lavado de loza, donde además ahí todo va sucio y todo tiene residuo de toda índole, van Sí, comida. frijoles, arroz, pasta, carne, todo, hueso, cáscara, todo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ahí limpian, ahí no dicen, ay, tengo que limpiar ahora. O sea, sí limpian, pero ellos sí se esperan hasta que pase el bloque fuerte. Entonces, ellos van a estar procesando losa y van a estar generando una gran cantidad de residuos. Se pueden llevar la idea errónea de que pueden lavar hasta que acabe el turno y que por tanto también pueden dejar los botes hasta que pase su turno. Y ese sería el error, Pero creo que ¿no? también ahí
se fusiona con un comentario que tú hiciste. Si tú tienes un turno o un periodo muy largo en el que vas a estar lavando esa loza, ¿estás de acuerdo que si dejas pasar tanto tiempo después no vas a poder sacar la bolsa? Va a estar muy Eso también es pesada. otra. Digo, Eso también es otra. se interpone con lo que tú dices. Bueno, más bien se conjuga con lo que tú dices. Ujú. Entonces sí tienes que parar, de alguna forma tienes que parar porque tienes que cambiar de Tienes que bolsa, si no, parar. no la vas a poder sacar después. Y la otra, Va a ser un lo que caos. yo sí he visto es que en esas zonas más bien siempre hay un tiradero de agua porque, bueno, quien tiene la facilidad también de tener este tipo de mezcladoras como con una regadera, lo que están haciendo es Ah, constantemente estar echando agua para sacar el residuo orgánico, ¿no? Bueno, para evitar tener tanto residuo orgánico en esas mesas de trabajo, que lo que te lleva también es que estás echándole demasiado líquido a esa bolsa de agua si es que mantienes esa bolsa completamente abierta todo el y era tiempo. donde quería llegar cuando mencionaste la limpieza de las mesas en cocina fría, pero me espero. No, pues dale, porque mi comentario quedó hasta ahí. Oh, bueno, el punto es que no podemos dilatar mucho en vaciar esos botes, ¿no? Y todavía no hemos hablado de los Exactamente. botes sin bolsa, porque también hay lugares que manejan botes sin bolsa y Híjole. que ellos sí se permiten a veces llenarlo hasta el tope con el pretexto de, pues tiene llantitas el botecito, ¿no? Pero ahorita entramos a ese detalle. Entonces, va a haber un detalle con la parte de los residuos orgánicos y es la generación de lixiviados que tú también comentaste ahorita. Ujú. La recomendación que siempre se les hace a las personas que laboran en estas áreas es trata de separarlo, cuélalo, coloca un bote y encima un colador grande, de manera que toda la parte sólida la recuperes y todo el líquido se vaya acumulando en el bote para luego hacerlo en descarga a coladera, en este caso. Todavía no entremos en el tema de qué puedo o qué no puedo descargar en mi coladera. Eso es Ese es otra otro, historia. esa es otra historia, Esa es, totalmente. es eso, y ese casi casi va a ser otro programa. Sí, El punto es justamente. que si yo separo el líquido de mi residuo sólido no va a estar tan pesado. De todos modos pesa, ¿eh? Pero no va a estar tan pesado y reduzco el riesgo de que colapse la bolsa y se haga un regadero, ¿no? Que bueno, Eso va a ahorita ser que, importante. déjame ver si viene, creo que no viene. Bueno, normalmente eso también se vuelve un problema gigantesco cuando ya se tienen las bolsas, lograste con éxito sacar tu bolsa de la cocina sin que se rompiera, pero aún va a esperar en una zona temporal de resguardo en lo que llega el proveedor de basura, ¿no? Que puede ser alguien que yo contrate o puede ser el municipal, o sea, puede ser cualquiera. Es correcto. Pero el problema está en que supongamos que tú la sacas en la tarde y tu proveedor viene hasta el otro día. Y esa Ujú. bolsa seguramente en algún momento va a colapsarse. Tal vez si tuviste éxito de sacar a la cocina sin problema, pero en algún momento se puede colapsar. Y empieza a haber derrames fuera de la zona de cocina y en una zona general de basura que esto suele ser al exterior. Hay lugares muy afortunados donde tienen cámaras, tienen Ajá, refrigerada su basura, hay lugares muy afortunados como esos, hay lugares en los que lo tienen en un traspatio, donde todo el mundo tiene acceso a la basura, me refiero a todo el mundo de la calle, y con esto también me refiero ándale. a animales. Porque si tú estás Exacto, dejando que haya derrames, que haya materia orgánica expuesta, o sea, que no haya cerrado bien las bolsas o que los contenedores generales no tengan tapas, lo único que vas a promover es traer a la plaga a que venga a visitarte. Es lo único que vas a promover. Entonces, también exacto. contribuye al de, sí va a haber lixiviados en la basura de forma natural, obviamente los va a haber porque toda la materia orgánica trae agua, aunque tú lo hayas colado y aunque tú le hayas hecho lo que le has hecho, Ah, no, trae siempre va a agua. haber una cantidad. Sí, Sí, y eso va es a haber cierto. derrames, eso es una realidad. Pero si tú aún con todo Ujú. eso le echaste una cubeta de agua en lo que lavaste y demás, y jalaste a tu bote de basura toda esa agua, pues la verdad es que no se ayuda en nada, ¿no? Porque vas a En tener todavía nada. mayor derrame y vas a traer a las plaguitas. Ahora, vamos como que capitulando, porque yo siento que el depósito general de basura ya va a ser lo último, junto con los servicios. Primero, ya hablamos de que va a importar la cantidad de botes y la ubicación de los botes, así como el Ujú, modelo de los botes ujú, para el manejo de basura.
La norma te pide que identifiques cada bote y le pongas orgánico, Sí, ¿qué tipo de basura es? inorgánico, qué Ujú, tipo de basura es. Y no sé si te ha pasado que de repente el básico no están identificados. ujú, Dos, están identificados, pero los usan al revés. Ajá, donde está orgánico, ponen inorgánico y viceversa. ujú, O te habrás topado con el bote de uso doble, que meten dos bolsas dentro del mismo bote y que una es de un color y otra es de otro color. De ujú. tal manera que en una tiran el inorgánico y en la otra tiran el orgánico. No sé si te Ujú. has topado con ese tipo de bote, Pero son botes ¿no? que sí tienen segregación por dentro. No que se hayan Sí, inventado en la cocina y que digan, yo no. le puse dos bolsas y uno es para. No, sino que Ah, sí. no, es que, ¿qué crees? Es como el Bueno, bote con el agujero en la tapa. sí me Existen imagino. los de fábrica y Sí, existen los improvisados. sí me También hay imagino. contenedores dobles Me lo que de imagino. fábrica ya tienen doble espacio y otros que no, pero pues la gente dice, yo hago pinta de los dos, Me lo ¿sí o no? imaginé, amigo, me lo Entonces, imaginé. Ajá. la idea es sugerir que evitemos la improvisación y consigamos el contenedor adecuado de fábrica para usarlo, ¿no? Y que respetemos la identificación de los mismos. Y que veamos que sea práctica la ubicación del letrero, porque si se lo pongo y encima sale el borde de la bolsa y lo tapo, pues no sirve de nada, ¿no? No, y me ha tocado ver, como dices, estas improvisaciones en las cuales, no sé si es porque llegó la inspección, no lo sé, pero su papel, hoja doblada con pluma, le ponen orgánico e inorgánico y lo pegan con Durex. Y es cuando dices, Sí, sí, sí. lo vas a lavar, se va a mojar, eso se puede caer, o sea, resulta peor. Lo que hacen a veces es tomar una de esas barras de metal de la barra de servicio Ah, que usan como soporte para los insertos con comida y enredan un borde de las bolsas a este poste y ese lo descansan sobre el bote. Pues ya no le meten cinta adhesiva, ¿no? O sea, se ingenian, pero déjalo ahí, ¿sale? Bueno, bueno, evitemos, ahora, yo ahí lo único que agregaría hablas es de otro tipo eviten. de bote, No, yo ahí lo único que agregaría es eviten hacer cosas que tal vez te ayudan a improvisadas. solucionar algo, pero que no mides el riesgo de contaminación que estás provocando o que puedes causar por solucionar esa pequeña cosita de decir orgánico no orgánico. Ponle un plumón, qué sé yo, compra, como dices, el bote del principio rotulado, hay bote rotulado. ¿No? Claro, claro. Pero bueno, ya hablamos sobre las vicisitudes de sacar el bote y atravesar la cocina, así como los momentos en los que hago la generación y en qué momento yo debo de vaciar mi bote y sacar la basura, ¿no? Que ahí es importante, Ahora vayamos, mencionando este tema que tú ahorita que estás diciendo, es importante resaltar que la norma sí dice que por lo menos esa sacada de basura se debe dar una vez al día, por lo menos. O sea, tú puedes tener tu programación, no sé, 3 veces al día, como bien mencionábamos, sin generar contaminaciones, pero bajo la norma el estándar es por lo menos una vez al día debes sacar la basura. Nada más es lo que quería agregar, Juanito. perfecto. Bueno, pues entonces ya terminamos de hacer esa recapitulación. Pasemos ahora a la fase final, que es el depósito general y la recolección de basura. Tú Justamente, bien Juan. decías, hay algunos que tienen la opción, perdón, sí, justamente, no te escuché bien. No, no te preocupes. Tú decías, y decías muy bien, hay algunos afortunados que cuentan con una cámara de refrigeración para contener sus residuos, y hay otros que no, lo tienen a traspatio, a la intemperie, y que obviamente esto, tú mencionabas la atracción de plaga, ¿no? Ratas, ratones, moscas, cucarachas, y no quiero sonar mala onda, yo sé que los amas, pero también perros callejeros, gatos, Ah, sí, fíjate. palomas, todo tipo de fauna urbana callejera va a llegar y sí, a lo mejor las ratas son algo espeluznante, pero los que hacen más tiradero son los perros. Los perros llegan y rompen y riegan toda la basura y Tienen facilitan la hambre, atracción de Juanito. roedores. ¿Eh? Tienen hambre, Juanito. Sí, y yo les tengo manía y ellos se ensucian un montón. Pero Sí, bueno, la verdad es que dejémoslo ahí, porque yo sé que los quieres mucho y nuestra audiencia también. Ahora, vamos a continuar. El punto cuál es aquí, que a pesar de todo, tenga una cámara, haya un área o no bien definida, se tiene que definir,
será traspatio, pero tiene que definirse. Y esto es muy importante. En ocasiones ese traspatio sirve para que los empleados dejen sus vehículos, desde bicis y motos hasta carros. Ujú, También sirve para que lleguen proveedores, y esto es importante, porque van a haber establecimientos que en el mismo traspatio reciben materia prima. Y ujú, por tanto, si yo voy a tener que colocar ahí mi basura, voy a tener que escoger en el lugar más adecuado para segregarla. Además, no la puedo dejar toda pegada y amontonada en una esquina porque facilito la proliferación de plaga, ahora sí, de roedores. Es muy recomendable tener un contenedor de estos metálicos grandes donde yo deposite las bolsas, pero debo seguir segregando entre orgánico e inorgánico. ujú. Además, debe de haber una separación entre los muros para que facilite la limpieza y la inspección. Y es muy recomendable que haya una coladera para todo liviano que, como bien dices, va a seguirse generando, pueda por lo menos drenarse. Yo sé que esa coladera puede ser un punto de ingreso para plaga, pero también no puedo dejar que se acumulen los lixiviados porque sale la misma. Además va a Sí. oler horrible. Sí, Entonces, tienes que hacer limpieza de esa zona y sí es importante que se considere porque, y creo que la otra que muchas veces no se toma en cuenta, y también hay contenedores que no lo van a permitir, bueno, que no tienen las facilidades para que se pueda hacer, es el tema de también tienes que limpiar ese contenedor. A veces solo creemos que dejando la basura y que la recoja el proveedor es suficiente, pero bien lo decíamos, quedan los residuos. Tal vez si ese contenedor está en muy buenas condiciones y no permite que se drene residuos fuera de él, y eso está bien. Pero si quedan los residuos dentro del contenedor, pues ahí sigues es teniendo lo que te iba a decir, el atrayente, se ¿no? Y puede, encharca. exactamente, y puede Uh-huh. que la plaguita pues ingrese más bien al contenedor y ahí la mantengas y hasta resguardada, ¿no? Eh, Exacto. por otro lado, y se me hace como interesante platicarlo porque esto se da en muchos lugares donde se comparten estas zonas de basura. Por ejemplo, los que están, Oh, establecimientos que sí, están en centros comerciales, que la basura no es centros un tema comerciales. independiente. Todos llevan su basura a un solo cuarto de basura y no todos van a tener las mismas medidas ni los mismos criterios para la segregación, para mantener un espacio limpio. Nos ha pasado cuando te das bueno, de estas plazas comerciales, no todos son de zonas de alimentos. Muchos son de otro tipo de negocios que pues Ajá, vale un esa es cacahuate otra. porque al final Uh-huh. ellos ni Nada que manejan ver. orgánico, ¿no? Manejan puro inorgánico en muchos lugares, lo que Exacto. más generan es plástico y cartón y pues no les importa. Hay lugares que sí son restaurantes o que sí generan materia orgánica, pero tal vez no tienen bien implementados estos controles y tampoco les importa cómo lo están segregando, pero sí les impacta mucho a quien busca inspeccionarse o a quien está atendiendo una visita de la ¿Cómo autoridad. está ese lugar? Sí, porque la autoridad va con un establecimiento. A veces puede ir con toda la plaza, si es la realidad, porque a veces se van con toda la Sí, plaza. Y es cuando dices, bueno, es que ese es tema de toda la plaza, o yo estoy revisando toda la plaza y ahí le caerá a la plaza, ¿no? Y bajo las responsabilidades que le correspondan ya a cada locatario, pero a veces van por locatario, no van por plaza, y ahí le impacta obviamente al locatario, ¿no? exacto. Eso es un tema muy, muy importante porque además, en un área comercial, donde tú vas a tener un área de comida, a pesar de que todo es orgánico, va a cambiar. Porque si yo ofrezco pescados o mariscos, ese tipo de residuo va a ser diferente a los que yo vendo pizzas, hamburguesas O o una pollito frutería, ¿no? frito. Sí, O sea, claro, sí, sí, que son eso distintos. es también le da una diversidad a lo mejor lo podemos englobar, no importa, todo es orgánico y todo se trata igual, sí, pero ahí sí tiene que haber de común acuerdo cómo vamos a manejar y a limpiar esa área porque la compartimos. Ahora, eso me lleva a otro tema, o a dos A temas. mí también me trajo algo a la mente. Dale, dale, Uno de dale. ellos es yo siempre me voy por los comedores industriales porque es donde más me muevo, ¿no? Y en un comedor industrial, cuando tu cliente, por ejemplo, pertenece a otro sector, automotriz no. El sector automotriz es muy organizado hasta con sus residuos, honestamente. Hay mucho control hasta en los residuos generados. Mm. Y no quiero hablar de nadie en especial porque puede verse feo, pero si eres de la metalmecánica, si eres sobre todo de la textil, se les hace muy fácil decir, pues ahí donde aviento toda mi pedacería de tela, pues ahí mete tus bolsas, ¿no? Mete tus botes.
y cuesta trabajo hacerle entender al cliente que tú no vendes ropa, ni haces maquila, tú preparas comida, ¿no? Entonces, eso dificulta, no tienes tu propio espacio y tienes que compartir el espacio con la planta industrial para colocar tus residuos, genera conflicto, porque de repente hay más mal olor, ya que como son residuos de otra índole, Claro, el servicio de recolección tarda en pasar porque pues, se claro. llevan como pacas de tela, ¿no? Por Ujú, ejemplo. ujú. Y ahora tienen que pasar más seguido porque hay unas bolsas con residuo orgánico. Y esto empieza a generar conflicto. Y si no se ponen de acuerdo, es un problema de acumulación muy fuerte y después de plaga. Ahora, el otro tema al que nos lleva esto también es que si yo comparto el área de basura con tiendas departamentales, supermercados y demás, lo primero que voy a generar como residuo de otros tipos de establecimientos, pues sí, es madera y cartón y plástico en gran cantidad, pero de repente van a empezar a aparecer residuos especiales, residuos que yo no genero y que obviamente en una inspección le van a llamar la atención al inspector, que van hasta de bombillas hasta aparatos electrónicos fuera de uso. Y no me quiero meter tampoco en ese tema, porque para eso necesitamos un experto, donde vamos a ver que la segregación ya no se va a limitar nada más a orgánico e inorgánico, sino que van a haber lugares donde yo voy a tener que fragmentar el inorgánico por aluminio, plástico, unicel o no reciclable y Electrónicos. demás. Es que el electrónico Es un es tema residuo separado. especial. Y Y esto también me lleva a un último tema respecto a residuos. En las cocinas va a catalogarse como residuo peligroso mm, a las grasas ya quemadas, al cochambre y a todo lo que se acumula en las trampas de grasa. Y ese tipo de residuo se le tiene que dar un manejo diferente al resto de la basura. No me quiero meter mucho en eso porque es un tema complejo. Ahí otra vez vamos a tocar el tema de las descargas de agua a las coladeras, la existencia o no de una planta de tratamiento de aguas, claro. los sistemas de gestión ambiental que me van a permitir o no permitir ciertas prácticas que yo no conozco y que obviamente es entrar en un mundo muy distinto. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que existe, que generamos cochambre, aceite quemado. Si tengo una freidora, cada cierto tiempo yo tengo que, como dicen literal, cambiarle el aceite. Y todo ese aceite quemado Se tiene que no ir a lo algún lugar. puedo, no lo puedo descargar a la coladera ¿No? y no lo puedo juntar con el resto de la basura y lo tengo que segregar en un contenedor especial de un color especial que es negro. Lo tengo que pesar y tengo que llevar un registro de lo que estoy generando y eso en las cocinas luego no lo sabemos. Ahora, cerremos con el último eslabón No, de la espérame, parte de la basura. espérame. Oh, está bueno, me espero. Tengo yo otro punto. Justamente cuando se comparten estas zonas de basura y vámonos otra vez con la plaga. Hay lugares que van a tener cuidado con el manejo de plaga en su local. Hay personas que no lo van a tener. Puede ser Ujú. que el mismo proveedor de la basura traiga la plaga consigo, puede ser que de otro local hayan llevado la plaga a la zona de basura y que yo me pueda estar llevando por arrastre esa plaga a mi local. Entonces sí tengan cuidado con eso, porque muchas veces pues tú dices, oye, estoy en todos los cuidados posibles, estoy siendo lo más limpio que se puede, a mis proveedores los con lupa los reviso que por cierto, tengo que platicar lo que me pasó este fin de semana. Yo y mi anécdota. Sí, asusté mucho. Tuvimos que sacar muchas cosas del refri, casi fumigarlo. Compré esto está muy mal que lo diga. Compré una paquete de latas de refresco de Coca-Cola. Está mal que lo diga porque supone que no tomo refresco, pero bueno. Compré un paquete de latas de refresco y ves que ¿Y por vienen qué no como dices, y por emplayados. qué no dices marcas? Pues Ajá. la que siempre tomo, ya el mundo sabe cuál tomo. Y este, y este, Ah, ojalá y, nos patrocinen. y ves que vienen con ese plástico que se contrae con calor. Bueno,
Entonces, no manches, Ajá. que abro mi refri porque ya estaba adentro enfriándose esa cosa. Abro mi refri y ¿sabes qué venía entre las latas? Una cucaracha, no ¿Qué? sabes cómo sufrí, cucaracha, Juan. Así yo con mi paquete sacándolo al patio, le eché un montón de Raid, y yo más preocupada porque dije, ¿qué tal si no solo era una? ¿Qué tal si venían más y están ahora en el refrigerador? Entonces ahí me tiene sacando todo, Mira, limpiando, asegurándome que no a nada se haya quedado. No sabes qué sufrimiento me da eso. mira, ahí nada más dos cosas rápido. Uno, solo el tiempo lo dirá. O sea, Ay, qué el pasar de estrés. los días se van a manifestar o no. No tienes Ah, opción, es así. Te tienes que esperar, o sea, sigue la limpieza, sigue tus controles, pero solo el tiempo va a decir si había o más, y además pues, están proliferando. Punto. Dos, eso me lleva a que ya grabamos programas de control de plagas, y de control de pero proveedores yo, también. y de control de proveedores, sí, sí, pero no, yo lo que quiero decir es que necesitamos después retomar a la plaga organismo por organismo, porque vale la pena entenderlo como organismo, su etología, su ciclo de vida, y eso nos puede ayudar todavía A más en combatirla. comprender, a combatirla exactamente. Bueno, pero eso ya lo dejamos como Sí, otro punto más en la listita o en la listota. el punto es que a veces tú tienes todos los controles y que tú estás obviamente buscando que no tengas plaga, pero te la arrastras de algún otro lugar. Y esa zona en común, que es una zona de basura donde todo el mundo va y echa su basura, puede ser el punto donde tú El la tomes punto y por arrastre te la lleves a tu local, ¿no? te la Ese llevas. es el punto al que quería llegar con mi comentario. Es correcto, sí. Y eso tiene que ver con lo que también comentaba. Si yo tiro mi basura en traspatio y en el mismo traspatio recibo mi materia prima, pues ya ahí mismo estoy generando el ingreso de la plaga, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora sí yo creo que solo cerraremos con un breve comentario y es la recolección. Van a haber dos opciones. La primera es la recolección municipal, la cual pues tú puedes pedir que vaya, pero estás a expensas de que vayan o no. Y esto te puede generar una acumulación. Ujú, Entonces, sí debes de estar muy atento a la ruta, fechas y horarios en las que va a pasar la recolección de basura. Tienes la otra opción. Tú puedes solicitar a una empresa privada la recuperación de los residuos de manera ujú. formal, los días y horarios en los que tú establezcas. Y eso va a hacer eco otra vez a mi sugerencia de un tema más robusto en manejo de residuos, porque vamos a encontrar que hay empresas que incluso te pueden declarar cuál va a ser la disposición final de tus residuos Ujú. y te pueden dejar incluso un manifiesto, pero esto ya va a entrar nuevamente en temas de gestión ambiental. Pero bueno, existen esas dos opciones. Que Hay una aquí, tercera apócrifa, y nada más la menciono rapidísimo, ay, el una burrito. tercera, el burrito o el puerquero. ¿Te acuerdas que estábamos hablando acerca del puerquero en, no me acuerdo qué programa, ¿verdad? Reciente. Fue proveedores, sí, fue proveedores. Ajá, en el que tú segregas la basura, agregas el cascarón de huevo y otras cosas, porque viene Pon el el de carne. puerquero, Ujú. ajá, llega el puerquero local, te compra la basura porque esa basura se vuelve alimento del cerdito. Mismo cerdito que después tú le compras en carnitas, pero esa es otra historia, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en Es un esa ocasión. círculo vicioso. Ajá, es un círculo, es un negocio redondo. Ahora bien, el punto es que tú sí debes de evitar este tipo de opciones, salvo que a lo mejor tu establecimiento esté en una ubicación donde sea difícil que el servicio municipal llegue, Ujú. pero el problema de entregarlo con uno de estos servicios de caballito, burrito o lo que tú quieras, es que no va a haber un control sobre la disposición final de esos residuos. Yo te puse el ejemplo del puerquero, pero quien se lo lleve puede pepenar y puede hacer cosas con la basura y Bueno, cosas que no están controladas, que ahí pon tú, es materia orgánica, son, no sé, pero el la inorgánico. tortilla, qué sé yo, ¿no? O sea, lo menos complejo. Pero me ha tocado ver que sí hay gente que actualmente está, en redes sociales está muy común, que buscan, les vendas el aceite quemado. Sí,
pero no porque pueden sabes hacer cuál, biodiesel. pero el punto es, ajá, ¿y cómo sé que sí lo que es para eso? Obviamente que sale ya de como de tu responsabilidad, tal vez porque ya no va a haber una descarga y ya no le vas a impactar de alguna forma a la empresa en donde estás, porque aquí el punto está, obviamente, tu conciencia ambiental y demás, claro que sí, pero hay sanciones, o sea, las descargas que te estás echando y las modificaciones que estás haciendo de DBOs, de QOs y demás términos que tienen que ver con, obviamente, la química del agua. Ajá, Obviamente, si tú te sales de los parámetros, va a haber sanciones. Y pues, según yo lo que entiendo, y sí lo desconozco, la verdad, no estoy muy informada, sé que las sanciones no son cualquier cosa. Entonces, aquí sí es súper interesante que podamos hablar con alguien que sea experto en el manejo de este tipo de residuos y obviamente con el enfoque ambiental, pero el punto es que nosotros tengamos conciencia de que nosotros no nos podemos deshacer las cosas, deshacer de las cosas, como el aceite quemado, el residuo orgánico, así porque sí, sino sí tendremos que saber cuál va a ser la disposición final de esos residuos. El otro día por eso hablábamos, comentaba. Ujú. el otro día mencionaba o mencionábamos más bien lo de los envases. Esos envases al Exacto, final, cuando tú los desocupas, son basura para ti, pero contuvieron pero productos químicos agresivos, concentrados. Entonces, sí deberíamos de asegurarnos que esos envases no van a llegar a las manos de un tercero donde va a utilizarlo para almacenar su agua de tomar, ¿no? O sea, escrupuloso o por ignorancia. Ujú. es que si hay lugares donde tú vas al mercado y te encuentras estos tambos o estos bidones que los están revendiendo porque la gente no tiene dónde almacenar su agua, ¿no? Por ejemplo, es que esa es una, y eso es por ignorancia, pero también hay por gente inescrupulosa. Tu basura inorgánica va a contener botellas con marcas establecidas Ujú. que se pueden reutilizar. Y allí entramos al tema de la realidad. Entonces, como resumen, nosotros ya no podemos olvidarnos de la basura así como así y ya. Nosotros ya tenemos que ver a quién le estamos entregando la basura. También tenemos que ser conscientes con el tipo de residuo que estamos generando. Si se nos pide que segreguemos la basura orgánica, es porque esa basura orgánica se puede colocar en composta, se pueden hacer rellenos sanitarios, se pueden hacer cosas. Y si yo no la separo, si yo la mezclo, pues entonces está afectando una medida sanitaria en pro de la misma comunidad. Ya no me voy a decir que del planeta, pero sí por lo menos de la propia comunidad o de la propia entidad. Claro. Entonces, la basura, aunque la norma nos la establece solo en 3 requisitos, literal, Ujú. sí conlleva todo un manejo complejo que debemos seguir estudiando y que además aquí en el canal seguiremos insistiendo con un segundo, tal vez un tercer programa, para que también toquemos el tema de la isla. Eso también va a ser importante en su momento. Pero yo creo que, salvo tu mejor opinión o que tengas otra anécdota interesante que contar, pues ya No, vayamos a conclusión. solo para los que, es que creo que se te cortó, Juanito, pero lo del tema de los envases, sí, justamente, los ejemplos más claros son al día de hoy en el mercado que tenga relación con la industria de alimentos y bebidas, y está más apegada a las bebidas alcohólicas, no sé si les ha pasado, que ya pasa la camioneta buscando les vendan los envases de alcohol, o sea, que del tequila, que del Buchanan's que te tomaste. El Entonces, ron, eso es lo que piden ahora, que les vendas las botellas porque obviamente las rellenan y las revenden como si fuera un producto original cuando son piratas. Lo que antes veíamos muy comúnmente se daban los perfumes, ¿no? Que la gente buscaba, le vendieras ajá, el perfume y obviamente te pagaba más hasta porque le dabas la caja, ¿no? Con todo y la caja y que no estuviera maltratado. Hay que tener cuidado con eso porque dice Juan, justamente, podemos tener una ganancia de eso, pero al final tú consumes esos mismos productos y te están viendo la cara, ¿no? Eso pasa mucho con la industria de alimentos, que en ocasiones te encuentras en el mercado negro productos que no son justamente lo que tú estás acostumbrado en calidad a encontrar en un supermercado y es porque alguien vendió o la etiqueta, la bobina, no sé, algo que estuvo fuera de especificación,
del envase y lo revendieron en el mercado negro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de Es situaciones correcto. y buscar no formar parte del problema. Ese es el punto, buscar ser éticos y no Exacto. ser parte de ese problema, ¿no? Muy bien, Es Juanito, pues correcto. vámonos a las... Algo tan simple como, No, sí, algo tan simple es algo rápido. Es como el último desechable que en estos años ha sido material básico en cada hogar, el cubreboca. Si lo tiran, rómpanlo, pártanlo a la mitad, en serio, pártanlo a la mitad. Hubo un tiempo en la pandemia en la que decían, en una bolsita aparte, segrega todos los cubrebocas para tirarlos a la basura. Ok, se entiende el porqué, para protección de los que manejan la basura. Pero entonces, rómpelo porque si lo estabas separando del resto de tu basura, lo estás dejando íntegro para un no escrupuloso. Entonces, rómpelo. Tiras una botella de sazonador, de este liquidito negro, rómpelo. También. Tiras un cartón de leche, córtalo. O sea, inutiliza el envase. Es lo más que se me ocurre ahorita recomendar. Ahora ya, punto. Sigamos. Exactamente. No, pues vámonos a las conclusiones, que en realidad creo que nuestras conclusiones ya las dimos, siento yo, pero si quieres volverme a una conclusión, claro que con gusto, Juanito. Tu conclusión. Bueno, mi conclusión es muy sencilla. Eh, Tengo que entender muy bien mi operación y mi establecimiento, mi instalación, para saber colocar la cantidad y el modelo adecuado de botes con los que yo pueda darle un buen manejo a mi basura, porque al final del día va también ligado a la inocuidad de mis alimentos y a la salud de mis empleados. Yo tengo que procurar por ambas partes, nada más. Justamente. Y mi conclusión, yo me iría, los puntos de la norma 251 con respecto al manejo de residuos son poquitos, son 4, 5. De hecho, son 3. Son 3 puntitos. Te Son dije que pocos, son tres. son pocos los requisitos, pero de verdad hay que tener más conciencia en el sentido de conocer la legislación aplicable con respecto al tema de residuos. Nosotros sí buscaremos traer un experto en este tema porque va más allá de solo controlarlo al interior. Tenemos que conocer cuáles son los controles que por ley me están solicitando que yo tenga. Y bien decía al principio del programa, Juan, no solo es a nivel federal, existen regulaciones a nivel estatal y a veces a nivel municipal. Entonces sí hay que tener consideración y conocimiento de estos temas para que también ustedes puedan protegerse y no tener sanciones derivados de un manejo inadecuado de sus residuos. ¿Ok? Y pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Les dejamos en los comentarios de este episodio, les vamos a dejar nuestras cuentas de redes sociales donde nos pueden encontrar. También vamos a dejar el correo electrónico de Hasta la Cocina para que puedan contactarnos si ustedes quieren platicar con nosotros algún tema en específico. Y bueno, siempre les sugerimos nos sigan, le den seguir a YouTube. Hemos visto las estadísticas y sabemos y nos alegra muchísimo que hay gente que nos está escuchando. Ya podemos ver que hay muchas personas que nos están escuchando y eso nos da mucho gusto, pero sí nos gustaría que se suscriban, si conocen a alguien más que les pueda interesar estos temas y la forma en que los manejamos, pues se lo compartan, ¿ok? Y nos encuentran en YouTube, Evox y Spotify. Y de mi parte sería todo, Juanito. No sé si quieres agregar algo más. Nada más. Perfecto, pues nos vemos en el Estamos siguiente bien. episodio. Bye. Bye.